Muy buenos días para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a las personas que se están conectando hasta ahora con nosotros a nuestro webinar de reducción de jornada laboral y los impactos que tiene en los procesos de nómina. Mi nombre es Juan Fernando Romero y le doy la bienvenida a todas las personas que nos conectan con nosotros hasta ahora. Pertenezco al área de mercadeo. El día de hoy nos va a estar acompañando nuestro consultor y experto en nómina del área de outsourcing, Freddy Medina. Para las personas que no nos conocen y apenas están enterando de Synergy Lowells, nosotros somos una empresa que lleva más de 20 años liderando procesos de nómina en Colombia y Ecuador. Somos expertos en toda la gestión tributaria de liquidación y autoliquidación laboral y pues hemos desarrollado también soluciones en outsourcing, turnos de asistencia, recursos humanos. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, nos va a estar acompañando nuestro consultor de outsourcing de nombre experto, Freddy Medina. Freddy Medina ya nos lleva acompañando varios años enfrente de todos los procesos y sin más preámbulo, pues le voy a dar la bienvenida a nuestro consultor. Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Gracias, Juan. Muy buen día para todos y muy amables por este espacio que podemos compartir juntos. La organización, en aras de colaborar con los diferentes interesados, trae estos webinars pues, para que conozcamos muchos de los temas de los cambios que tenemos constantemente en la legislación laboral colombiana. Y para entrar ya en materia con el objetivo del webinar, vamos a mirar el temita que tiene que ver con la reducción de jornada laboral y todo lo que esto impacta dentro de nuestros procesos de nómina al interior de las organizaciones. Eh, Apenas finalicemos, yo traje una presentación, apenas finalicemos la presentación, pasamos al espacio de aclarar de pronto las inquietudes que se puedan presentar, las observaciones que tengan frente a este proceso, todas las inquietudes que se nos puedan o que hayamos tenido ya con este proceso que ya aproximadamente lleva 2 años implementándose. Y la idea es poder resolver todas esas inquietudes en este espacio. Entonces, sin mayor eh, demora, les voy a presentar pantalla. Me confirman que efectivamente sí la estamos ya ahí visualizando. Sí, Freddy se está viendo perfectamente. Perfecto. Bueno, con respecto al tema de la reducción de jornada laboral, empezamos por la parte de la norma. ¿Qué es lo que nos dice exactamente la norma? La jornada laboral en Colombia está reglamentada por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. En este artículo nos dice exactamente cómo es el funcionamiento de la jornada laboral en Colombia. Hay una jornada máxima, hay unas formas de establecer la jornada de las personas, el tema de las horas extras, todo lo demás. Sin embargo, a partir de la expedición de la ley 2101 del 2021, esta ley se expidió el 15 de julio del 2021, lo que se buscaba es que la jornada laboral semanal en Colombia se vea reducida de 48 horas, que era lo que decía el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, a 42 horas de manera gradual. Entonces, ahí hay dos elementos importantes de la norma. Reducción de la jornada de 48 horas semanales a 42 y la segunda a través de gradualidad. Es decir, las empresas podrían implementar esta reducción de manera gradual, aunque no prohibía que se implementara de un solo tacazo, para ser un poco coloquiales, pero establecía cómo iba a ser la gradualidad de la implementación de esta reducción de jornada laboral a 42 horas semanales. El segundo elemento fundamental de la norma es que esta disminución de la jornada laboral no tenía que implicar disminución en el salario de los colaboradores. Es decir, las personas seguían recibiendo sus mismos salarios a pesar de que se estaba realizando la reducción de la jornada laboral. Hay un tercer punto que no está en la norma, aunque sí está explícito en el articulado de la norma, que dice que quienes van a sufrir la reducción de jornada laboral son las personas que están trabajando 48 horas a la semana. Es decir, personas que trabajan medio tiempo
no son sujetas de reducción de jornada laboral. Personas que trabajaban más de 48 horas a la semana o menos de 48 horas a la semana no eran sujetos de reducción de jornada laboral. Esto solo aplicaba para quienes trabajaban 48 horas a la semana. Esos tres elementos están claros en la norma, en la ley 2101 del 15 de julio del 2021. Ahora bien, el artículo número 3 de esta ley, de la 2101, como lo mencionábamos ahorita, implementaba la reducción de manera gradual. Y básicamente le daba a las empresas en Colombia unos plazos para empezar a hacer la reducción de la jornada y empezar a cumplir con los parámetros de la norma. ¿Cómo iba a funcionar el tema? Después de transcurridos 2 años de la entrada en vigencia de la norma, es decir, el 15 de julio del 2023, la reducción era de 1 hora. Es decir, que el 16 de julio las personas tenían que estar ya trabajando 47 horas a la semana. ¿Quiénes? Los que trabajaban 48 horas a la semana. Pasados 3 años de la implementación, es decir, el 16 de julio del 2024, pasábamos a 46 horas a la semana. Y a partir del 4º año de entrada de vigencia, ahorita en julio del 2025, debemos reducir a 44 horas. Y en julio del 2026, tenemos que llegar a las 42 horas semanales. Esa es la manera en que la norma, en su articulado, establece cómo debía implementarse la reducción de la jornada laboral si las empresas optaban por la gradualidad, es decir, no implementar el 100% de la disminución, sino implementarlo en cada uno de los años, una reducción gradual. Como les mencionaba, la norma no implica y no impide que las empresas hayan dicho, ok, no, pues a partir del 1 de julio del 15 de julio del 2023, pues que mis personas trabajen 42 horas a la semana. Eso no lo prohibía la norma y las empresas podrían haber hecho también esa reducción, no gradual, sino inmediata de la reducción de su jornada laboral. No estaban inhabilitados en la ley de hacerlo de esa forma, pero por lo menos las empresas tendrían que haber establecido la gradualidad. Y en estos escenarios es importante que al interior de las empresas lo establezcamos, ¿cierto? Hagamos comunicados, indiquemos cómo se está haciendo la gradualidad de la jornada, de la reducción de la jornada, para que nuestros colaboradores sepan y conozcan, primero, de la implementación de esta ley, segundo, que la empresa está haciendo la implementación de esta norma en la medida en que hace su gradualidad y la manera en que lo está haciendo en cada una de las empresas. La norma no dice cómo tenemos que hacerlo, la norma no establece unos parámetros para hacer la gradualidad. Nos da a las empresas la posibilidad de hacerlo de acuerdo a cómo es nuestra operación, de acuerdo a las características del personal que nosotros tenemos y a los elementos de productividad que tenemos al interior de cada una de las empresas. Posiblemente hayan reducciones mixtas en las empresas en las que la parte administrativa puede hacer la reducción inmediatamente de las 42 horas semanales, mientras que la parte operativa tendrá que hacer otro tipo de situaciones para lograr esa reducción. Pero es básicamente lo que se pretende que con este decreto, con esta ley 2101 del 2021, que haya esa reducción. ¿Cuál es el objetivo final de la reducción de la jornada laboral? Que los trabajadores estén con sus familias. Ese es el objetivo último y eso es lo que se persigue con la reducción de la jornada laboral. Garantizar que las personas, los trabajadores, puedan estar más tiempo con sus familias. Ese es el objetivo último de lo que persigue la ley 2101 del 2020. En el cuadrito que les muestro está la manera en que teníamos que hacer la reducción de jornada laboral año a año. Como les mencionaba ahorita, el 16 de julio del 2023, las personas que trabajaban 48 horas a la semana, ahora van a estar trabajando 47 horas a la semana.
El 16 de julio del 2024 van a trabajar 46 horas a la semana. Ahorita en julio del 2025 ya la reducción no es de 1 hora, es de 2 horas para pasar a 44 horas a la semana. Y el 16 de julio del 2026 van a pasar a 42 horas a la semana. Este elemento, ¿cierto?, de la norma, como lo mirábamos ahorita, no implicaba disminución en el salario. Sin embargo, el viceministerio de Trabajo sí nos indica que debido a la disminución de horas, el factor para calcular la hora ordinaria se ve disminuido y por lo tanto el valor de 1 hora ordinaria a los colaboradores, que es el factor o es el valor con el que yo calculo todo lo que son los recargos, las horas extras y todo lo demás, sí se veía afectado de acuerdo a la opinión del Viceministerio de Trabajo. En ese orden de ideas, cuando nosotros, antes de la llegada de la norma, íbamos a determinar cuánto era la hora del trabajador para calcular sus horas extras y sus recargos, tomábamos el salario de la persona y lo dividíamos entre 240. Sencillo, y ahí hallábamos el valor de 1 hora del trabajador. A partir de la implementación de la reducción de jornada laboral, el ministerio nos dice, ok, ahora ustedes ya no van a poder dividir por 240, sino que en julio del 2023 van a empezar a dividir por 235. En julio del 2024 van a dividir por 230. En julio del 2025 van a tener que dividir por 220 horas. Y en julio del 2026 van a tener que dividir por 210 para hallar el valor de 1 hora y con ese valor de hora calcular todo lo que son los tiempos complementarios y suplementarios del trabajador. Entonces, sí hay un cambio importante en el valor, en el monto que debemos pagarle a los colaboradores, pero no es una reducción, sino es una ampliación del valor de la hora, dependiendo de en qué momento de la implementación de la jornada tengamos ese escenario. Este es, digamos, como el comunicado del ministerio en el sentido de por qué se afecta el valor de la hora diaria. Lo estableció el ministerio. En la norma, en la ley, en la 2101 del 2021, no dice que tocaba hacer esto. Sin embargo, el ministerio posteriormente saca esta aclaración y dice que para pagar los recargos se requiere determinar el valor de la hora trabajada para que con base en ello podamos establecer cuál es el valor de la hora ordinaria y así poder obtener los valores de los recargos. Y en ese sentido hacen el ejemplo con las 47 horas semanales multiplicado por 4.33, que es el promedio de semanas por mes, ¿cierto? Y con eso se obtiene el valor de las horas laboradas en el mes. Básicamente, de esta manera es que el ministerio nos dice que debemos obtener el valor de la hora y con ese valor obtener los recargos y las horas a que haya lugar en el caso de las personas que trabajen, que estén trabajando o que estaban trabajando 48 horas a la semana y que han sido sujetas de la reducción de la jornada laboral. Este es un tema importante porque evidentemente afecta el monto que las empresas deben pagar por sus recargos y tiempos complementarios y suplementarios, y adicionalmente pues hace que las personas por sus horas extras tengan un mayor valor adicional a lo que debe pagarse normalmente si no hubiese la reducción de jornada laboral. Con este elemento, aquí hay unas situaciones bien importantes que normalmente nos preguntan. Y si quiere, con este pie, damos inicio a lo que son las preguntas o las inquietudes. El tema es muy sencillo, pero tiene demasiadas inquietudes que se presentan al interior de las empresas y la idea es poderles dar esa respuesta que de pronto ustedes están buscando frente al proceso. Esta es la parte de lo que indica la norma de cómo se debe implementar esta reducción de la jornada laboral y qué hay que tener en cuenta para el proceso como tal. Si quieren, en este instante, damos acceso
a que nos puedan preguntar a través del chat o abrimos el micrófono para que nos puedan plantear sus preguntas y poderles dar la información que necesitan al respecto. Listo, Ya van ok. 2 preguntas. Voy a ir compartiendo las preguntas por el chat. Ya Liliana Andrea Rubio Zaragoza nos pregunta, ¿la norma se aplica en personal de dirección, manejo de confianza, teniendo presente qué sucede con el Día de la Familia y las sesiones de capacitación? Listo, son 2 preguntitas en una. ¿La norma se aplica en personal de dirección, manejo y confianza? La norma se aplica en las personas que trabajan 48 horas a la semana. Allí no hay identificación de los tipos de cargos ni los tipos de contrato que se tienen con las personas. Pueden ser integrales, pueden ser ley 50, lo que sea, ¿cierto? Pero la norma no establece que para ciertas personas que trabajen 48 horas a la semana no les aplica reducción. No, dice en general a las personas que trabajen 48 horas a la semana se les aplica reducción de jornada laboral. Eso implica que son las personas que trabajan o de lunes a viernes o de lunes a sábado para completar su jornada de 48 horas a la semana. Ese es el escenario de quienes están incluidos en la reducción de jornada laboral. Evidentemente, si hay personas en nuestras empresas que trabajan medio tiempo, a esas personas no les aplica la reducción de jornada laboral. Porque ¿cuál es el objetivo de la reducción de la jornada laboral? Que las personas estén más tiempo con su familia, ¿sí? Y la afectación del tiempo está en aquellas personas que trabajan 5 o 6 días a la semana, pues que tienen menos posibilidad de estar con sus familias y hacia esas personas es que está dirigida la norma. Con respecto al Día de la Familia y las sesiones de capacitación que están establecidas por la norma, en teoría tienden a desaparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Día de la Familia, que está planteado en la ley, lo que busca es que el trabajador esté con su familia en un día en especial del semestre. Eso es lo que busca la ley que indica el Día de la Familia. Pero en general, cuando terminemos la reducción de jornada laboral a 42 horas semanales, pues básicamente lo que les estamos dando es un día de la familia en cada una de las semanas a los colaboradores. Sin embargo, el Día de la Familia no desaparecerá hasta que salga una norma, una ley que diga que desaparece. Las jornadas de capacitación no desaparecerán hasta que salga una norma, una ley que diga que la jornada de capacitación desaparece. O sea, tácitamente la norma no los elimina, porque no lo establece, la ley 2101 no dice que desaparecen, en la práctica desaparecerán, pero solamente sucederá cuando el ministerio o la entidad responsable saque una norma que diga que desaparece. De resto, se seguirán manteniendo hasta que haya una ley en contra. Lady nos pregunta, ¿nos explica lo de los 4.33 promedio mensual? Sí, claro, Lady, es 52 semanas divididos. Ese es el promedio de semanas por mes que hay en el año. Es básicamente lo que plantea el ministerio en su momento. Dice que la parte administrativa puede en este momento trabajar sobre 42 horas. ¿Cómo se le explica al gerente? ¿Cómo se le explica que hay que cumplir la norma? Creo que hay que darle a la parte administrativa estos elementos. Este es un elemento de norma que hay que cumplir. Es decir, en la ley 2101 del 2021 establece que ahorita, bueno, que ya debimos haber empezado con la reducción de jornada laboral. Es decir, en julio del 2023, las personas tendrían que estar trabajando 47 horas a la semana. ¿Sí? Y eso es de ley, tocaba cumplirlo. Y tocaba evidenciar con diferentes elementos, no sé, comunicados a los trabajadores o cambio en el reglamento interno de trabajo de que ya se está implementando la reducción de jornada laboral. Lo mismo
en julio de 2024, que pasábamos a 46 horas. Lo mismo va a ser ahorita en julio del 2025, que tenemos que pasar a 44 horas. Y lo mismo va a ser en julio del 2026, que tenemos que pasar a 42. Hay que dejar establecido en alguna parte por escrito que se está estableciendo la reducción de la jornada laboral, informado a los colaboradores que se está implementando eso, para que en el momento en que el ministerio quiera venir a revisarnos, pues se dé cuenta de que efectivamente nosotros hicimos la implementación, la comunicamos y le indicamos a los trabajadores cómo se iba a hacer y efectivamente se está cumpliendo con lo que indica la norma. Tengamos en cuenta que no cumplir con la norma puede acarrearle sanciones a la empresa. ¿Listo? Entonces, eso hace que, digamos, las partes gerenciales de las empresas pues tengan en mente que eso puede acarrearle sanciones a la empresa y yo sé que pues en ese sentido, cuando se trata de un tema económico, pues los gerentes hacen más caso que si simplemente les decimos es que es un bienestar para el colaborador. No, pueden haber sanciones involucradas en el proceso de este tema. John Edwin nos pregunta, si uno contrata personal por días, empleadas domésticas, alineados, oficios, en ese orden de cuántas horas sería el día laboral. John Edwin, no. Para las personas que les aplica la reducción de jornada laboral, son solamente los que trabajan 48 horas a la semana, no las personas que trabajan por días, porque las personas que trabajan por días no hacen 48 horas a la semana, entonces a ellos no les aplica reducción de la jornada laboral. Ellos se siguen rigiendo por lo que dice el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. 8 horas, máximo 2 horas extras, con todo lo que dice el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta reducción de jornada laboral es solamente para quienes les trabajen 48 horas a la semana. Nos preguntan, buenos días, en la semana que hay festivos y en la empresa se maneja la jornada laboral de lunes a viernes, ¿se puede programar el día sábado para completar las horas? Sí, eso es realmente lo que sucede actualmente. Yo debo de alguna manera cumplir mis 48 horas a la semana. Si para cumplirlas tengo que trabajar, no sé, o más horas en el día, ¿cierto? Porque la reducción de la jornada laboral de entrada hace que para yo poder programar mi reducción de jornada laboral, en algunos escenarios voy a tener que ampliar mi jornada diaria máxima, que era de 8 horas, que era lo que establecía el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Ya no hay jornada máxima en el caso de las personas de 48 horas y por lo tanto pueden trabajar más tiempo para yo no tener que o venir el sábado o cumplir con las 47 o con las 46 horas que tengo que cumplir a la semana. ¿Listo? Ese es un elemento importante a tener en cuenta, que ya para las personas que trabajen 48 horas a la semana y estén en el tema de reducción de jornada laboral, yo puedo ampliarles la jornada diaria de tal manera que de lunes a viernes o de lunes a sábado cumplan con las 46 horas y de esa forma puedan tener más tiempo de descanso, más situación en determinado momento, siempre y cuando pues, la operación dé para poder hacer ese tipo de situaciones al interior de la organización que estamos trabajando. Nos pregunta Álvaro, ¿los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden seguir trabajando los turnos de 12 horas? Álvaro, la reducción de jornada laboral no aplica para las personas de vigilancia. ¿Por qué? Porque ellos no trabajan 48 horas a la semana, ellos trabajan más. Trabajan más horas a la semana y por lo tanto no están inmersos en esta reducción de jornada laboral. ¿Qué pasa si de manera ocasional requiero la labor? ¿Puedo generarla y pagar el excedente de horas extras? John, pero es que a ellos no les aplica reducción de jornada laboral. Si es un tema de ocasionalidad, no, para ellos no les aplica absolutamente nada de la reducción de jornada laboral. O sea que ellos se siguen rigiendo por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. 8 horas al día, lo que pase de esas 8 horas es horas extras, si están dentro de las 9 de la noche en adelante, recargo nocturno, todo lo que normalmente aplica para todas las personas, sigue manteniéndose para quienes no laboren 48 horas a la semana, que es los que están sujetos a la reducción de jornada laboral. Marisol, efectivamente, ¿por
temas de seguridad y salud en el trabajo, se puede indicar que efectivamente la norma efectivamente busca cumplir ese tema de cumplimiento legal en materia de reducción de jornada laboral. Efectivamente, uno de los elementos que busca la norma, como lo mencionábamos ahorita, era que las personas estén más tiempo con su familia, que haya más tiempo de descanso. Obviamente, pues la idea es que las personas también busquen ese espacio para estar con sus familias. No es que, me redujeron la jornada laboral, el viernes algo más temprano, me voy a beber con mis amigos. Pueden hacerlo, pero lo que busca la norma realmente es que las personas estén con sus familias, que estén con sus hijos, con su esposa y que compartan tiempo con ellos. Entonces, ese es el objetivo de la norma y seguramente ese objetivo de bienestar que se persigue en la norma, pues está muy alineado con lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí. Si la empresa redujo a las 42 horas semanales, aún así están obligados a otorgar el Día de la Familia semestral. ¿Hay alguna norma que lo indique? La norma que actualmente otorga el Día de la Familia semestral no se ha caído. Sigue vigente también. Esa norma sigue vigente, o sea que debo de darle cumplimiento hasta cuando el ministerio o la entidad responsable saque una ley diciendo que ya no se otorga el Día de la Familia. Hasta que eso no se produzca, debemos seguir haciéndolo en las empresas. Así ya hayamos implementado la reducción de jornada laboral. Laura Milena nos dice que no entendí muy bien lo del pago de las horas extras. Básicamente, el tema es el siguiente, y vuelvo ahí al tema. Antes de que se empezara a implementar la reducción de jornada laboral, yo cogía el sueldo de las personas y lo dividía entre 240. Las personas que trabajan tiempo completo, cogía y le dividía el sueldo dividido 240. Y eso me daba el valor de una hora. ¿Listo? Con la implementación de la reducción de jornada laboral, lo que nos dice el ministerio es, ustedes ya no pueden dividir por 240. Ustedes deben dividir por menos horas porque se está reduciendo la jornada laboral. En ese orden de ideas, ahora, ¿qué tengo que hacer? En el 2023, cuando empezó la reducción de jornada laboral, tenía que dividir el sueldo de las personas entre 235. En julio del 2024, tenía que coger el sueldo y reducirlo entre 230. En julio del 2025, que es la próxima reducción gradual de jornada laboral, tengo que dividir no entre 220. ¿Por qué? Porque para julio del 2025 tengo que reducir 2 horas. Tengo que reducir y llegar a 44 horas semanales. Y cuando llegue a julio del 2026, ya no voy a dividir entre 220, sino entre 210, porque tengo que reducir otras 2 horas semanales. Ese es el escenario de lo que yo tengo que hacer para calcular el tiempo complementario y suplementario de mis colaboradores. En pantalla, voy a proyectar, aquí están las horas con las que tengo que hacer la división en cada uno de los meses. 235 era en julio del 2023, 230 en julio del 2024, 225 va a ser, 220 va a ser en julio del 2025 y 210 va a ser en julio del 2026. No sé si con eso ya nos queda un poquito más clarito. Diana nos dice que es del área administrativa. Lady nos dice que es del área administrativa, trabaja 45 horas de lunes a viernes. Es decir, a partir de julio se me disminuyó una hora. Efectivamente, Lady. Efectivamente, ese es el escenario. Ahorita el 16 de julio, a partir de esa semana, el 16 de julio, tú vas a tener que trabajar 44 horas a la semana. ¿Sí? Y efectivamente, la empresa debe buscar cómo disminuir esa hora para que en el caso de ustedes se cumplan las 44 horas a la semana, básicamente. Dice Liliana Andrea, es decir, que ahora
a todo personal administrativo debe pagársele horas extras cuando exceda la reducción o cómo puede manejarse. Pues Liliana, es muy sencillo. Si ahorita en el mes de julio las personas trabajan 44 horas a la semana, pues simplemente no hay lugar a horas extras. Si trabajan de la hora 44 a la hora 45, pues tocará pagarles una hora extra. Y si trabajan en lugar de una hora, 2 horas, pues tocará pagarle 2 horas extra. Pero es básicamente ese el sentido de la norma. Simplemente yo tengo que cumplir mi jornada laboral de la semana y esa semana va a ser 44 horas a la semana. Todo lo que haga adicional serán horas extras, tal cual como no lo dice la norma. Sea quien sea, personal administrativo, operativo, sea quien sea, si cumplen con esa condición de que ya cumplieron sus 44 horas a la semana y trabajan tiempo adicional, se pagarán a partir de esas 44 horas lo adicional como hora extra. Luz Adriana, como lo mencionábamos ahorita, los contratos de manejo y confianza no los menciona explícitamente la norma, es decir, allá en la norma no dice, para los contratos de manejo y confianza no aplica la reducción de jornada laboral o sí aplica la reducción de jornada laboral. No, el parámetro con el que yo debo establecer si aplica o no la reducción de jornada laboral es que antes de empezar la norma, yo trabajaba 48 horas a la semana. Esas son las personas a las que les aplica. No importa el tipo de contrato que tengan con la empresa. Obviamente van a haber ley 50, van a haber integrales, van a haber de todo, pero la característica que los agrupa para aplicar la reducción es que antes de la norma trabajaban 48 horas a la semana. Ese es básicamente el parámetro con el que debo establecer si a esas personas les aplica reducción de jornada laboral. Quien no tenga esa condición, o sea, que trabaje más horas a la semana o menos horas a la semana, no les aplica reducción de jornada laboral. Si en la empresa se presenta una necesidad de producción que implique incumplir la norma, ¿igual pueden multar la empresa? No. Es decir, no debo incumplir la norma. Ese es el sentido. Yo no debo incumplir la norma. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Yo debo trabajar 44 horas a la semana y si hay una necesidad adicional de producción, significa que debo pagar más horas extras. Eso no hace que yo incumpla la norma. Lo que hace es que yo tenga que generar un sobre remuneración para las personas que por alguna razón trabajaron, por ejemplo, 48 horas. Pues sí, en la semana me toca pagarle 4 horas extras a la persona adicionales, porque trabajó 48 horas y tenía que haber trabajado 44. Entonces, lo que simplemente hago es, no incumplo la norma por el hecho de que no haya trabajado 44 horas a la semana. Las personas pueden trabajar más horas, ¿cierto? Pero la jornada mínima es 44 y por lo tanto todo lo que suceda ahí en adelante debo pagárselo al trabajador como horas extras, que es lo que indica la norma en el caso de que se exceda la jornada semanal máxima en este caso. ¿Cómo regula el Ministerio de las Empresas? Porque hasta el momento lo que han hecho es ampliar el tiempo del almuerzo a fin de tener el colaborador igualmente todo el día en la oficina. Kiara, eso está mal hecho. Eso no es el objetivo de la norma. El objetivo de la norma no es que la persona almuerce más. No, ese no es el objetivo de la norma. El objetivo de la norma es que la persona esté más tiempo con su familia. Y al hacer eso que están haciendo, están incumpliendo con la norma. Ese no es el objetivo de lo que quiere la norma. Lo que busca la norma es que la persona salga de su trabajo, se vaya para su casa y esté más temprano con su familia porque pudo salir 1 hora antes de su trabajo o 2 horas antes de su trabajo. Entonces, ese no es el objetivo. Y de hecho, desde nuestra perspectiva, instamos a las empresas a que no lo hagan de esa manera. Alguna empresa en algún momento cuando empezamos allá en el 2023 dijo, pues muy sencillo, como yo voy a reducir 1 hora de la jornada laboral, pues fácil, lo dejo salir 10 minutos durante los 6 días a la persona, lo dejo salir 10 minutos antes. Entonces uno dice, no está incumpliendo la norma, pero realmente se está cumpliendo el objetivo de lo que persigue la norma, que es que la persona esté más tiempo con su familia,
Evidentemente no, que la persona salga 10 minutos antes de su trabajo no funciona, no funciona como objetivo para la norma. Entonces, la recomendación es no utilicen el tiempo del almuerzo. La norma sí establece que no debe hacerse ampliación de la hora del almuerzo ni las horas de break para cumplir con la norma. Lo que dice la norma es redúzcale su jornada laboral, ¿sí? Cuando yo le pido el tiempo del almuerzo, no le estoy reduciendo la jornada laboral, o sea, el tiempo que él trabaja realmente. Entonces, no se cumple con el objetivo de la norma y está mal hecho y puede acarrear sanciones por parte del ministerio. Una consulta, si mal no he entendido, o sea, este año no aplica el Día a la Familia. Daniel, perdón, Daniela, sí, no entendiste, no entendiste. En ninguna, digamos, lo que yo les mencionaba ahorita es que en algún momento, tácitamente, y la norma no lo dice, de hecho, la norma no indica que el Día de la Familia se quite o no se quite, la norma no lo dice. Y de hecho, la ley que expide el Día de la Familia para que las empresas lo den, todavía está vigente, sigue vigente, se mantiene vigente. Y lo que les mencionaba en la charlita era que para que no se otorgue el Día de la Familia, debe salir una ley por parte del ministerio o la entidad responsable que diga que ya no se otorga el Día de la Familia. Mientras esa ley no exista, se debe seguir otorgando el Día de la Familia. Entonces, ese es un elemento importante. El Día de la Familia desaparece cuando salga una ley que diga que desaparece. De resto, no hay, no debemos quitar aún el Día de la Familia hasta que no salga esa norma. Yasmin nos pregunta, cuando se manejan turnos de 12 horas y no se puede reducir por el tiempo de la operación, ¿se les debe pagar esta reducción? Yasmin, volvemos a indicar, las personas que manejan turnos de 12 horas significa que trabajan más de 48 horas a la semana. Y esas personas que trabajan más de 48 horas a la semana no son objeto de reducción de jornada laboral. Ellos tienen otra manera de trabajar, manejan turnos de otras formas, bien sea por la operación, por el tipo específico de la operación o por la situación que manejan en la operación, y ellos, por lo tanto, no tienen reducción de jornada laboral. Son solo las personas que trabajan 48 horas a la semana las que están obligadas a hacerse reducción de jornada laboral. Marta Luz, tal cual como lo estás mencionando, para julio del 2025 se debe dividir el salario por 220 horas para calcular el valor de una hora. Lo que pasa es que eso ha sido progresivo también. Acuérdense que en julio del 2023 eran 235. En julio del 2024 eran 230. En julio del 2025 serán 220 horas para dividir y en julio del 2026 serán 210 horas para dividir. Tal cual como lo mencionas, así debe funcionar. Perdón, luego si el lunes es festivo, ¿por qué debemos recuperar el tiempo? No, Viviana, no se trata de recuperar el tiempo. Creo que ahí, no sé si no me hice entender. Yo puedo trabajar en la semana y cumplir en mi semana con mis 44 horas a la semana, inclusive si es festivo o no. Obviamente los festivos se dan por ley y no están computados dentro de la totalidad de las 44 horas, en este caso, que es la que viene ahorita en el mes de julio. Entonces, no es que yo tenga que reponer lo que no se haga en el día festivo, porque el día festivo se otorga por ley. Ahora bien, hay personas que como parte de sus turnos operativamente, trabajan esos días festivos como parte de su jornada laboral. Esas personas, digamos, cumplen sus 44 horas a la semana pasando por un día festivo y por lo tanto tendrán derecho a un recargo adicional por haber trabajado ese día festivo. Eso no lo cambia la norma y en el caso de las personas
que no trabajen los días festivos porque su tema no es operativo, sino administrativo, no van a tener que reponer ese tiempo del día festivo para cumplir las 44 horas. No, eso no funciona así y no, la norma no dice que deba hacerse así. En caso de que la empresa no haya implementado la reducción de la jornada máxima legal desde el año 2023, ¿qué pasa con las horas adicionales que se trabajaron durante ese tiempo? Juliana, primero estamos incumpliendo la ley y ya es un tema complicado. De hecho, podemos tener quejas en el ministerio por parte de nuestros trabajadores por no haber implementado la reducción de jornada laboral. Entonces, tengan en cuenta que es un tema muy riesgoso, es un tema que deberíamos tratar de evitar desde las áreas de gestión humana para nuestras empresas, porque no implementarlo puede que pasemos y no pase nada, y que tengamos una camándula muy grande que nos haya salvado. Pero en cualquier visita del ministerio o cuando una persona se dé cuenta, uno de nuestros trabajadores se dé cuenta que no implementamos la jornada, que no estamos cumpliendo con la norma y nos pongan una queja en el ministerio, pues lo primero que el ministerio va a hacer es venir a revisarnos y efectivamente validar si la implementamos o no. Entonces es demasiado riesgo para no haberlo implementado. O sea, es importante implementarla, ¿cierto? Es lo primero que debe pasar. Y con las horas adicionales que se trabajaron durante ese tiempo, fácilmente las personas pueden venir a reclamarnos por horas extras que no les pagamos, porque la reducción de jornada laboral hace que las horas extras se incrementen y por lo tanto pueden venir a reclamarnos por horas extras que no se le han pagado correctamente con todo lo que ello implica. Los recálculos de las cesantías, los intereses, las primas, las vacaciones que se les hayan pagado, todo lo que eso implica, pueden fácilmente las personas reclamarnos por esos valores y estaríamos en la obligación de recalcularles y reliquidarles esa información. Luz Dari pregunta o nos afirma, al no estar inmersos en la jornada laboral, ¿sí les aplica el cálculo de la reducción de la jornada laboral para el sector de la vigilancia? El sector de la vigilancia creo que no trabaja, hasta donde tengo entendido, que no conozco muy bien la materia específica que aplica para ellos, pero tengo entendido que no trabajan 48 horas a la semana y en ese sentido no estarían inmersos en la reducción de jornada laboral. Lady Viviana nos pregunta que si el Día de la Familia sigue vigente como beneficio para los empleados. Hasta la fecha, sí, Lady. Sigue vigente como beneficio para los empleados. Ángela nos pregunta, ¿puedo otorgar las horas de manera mensual? Es decir, si semanal son 2 horas, mensual puedo otorgar un día. No, Ángela. Si bien es cierto, eso le daría la posibilidad a la persona de estar un día completo con su familia, que es uno de los objetivos de la norma. La realidad es que debe hacerse por semana. O sea, yo debo poder mostrarle al ministerio que en la semana las personas me trabajaron menos tiempo. Y al hacerlo así como tú propones, no puedo evidenciar eso. No lo podría evidenciar. Entonces, puede ser una alternativa, pero como te digo, no tienes manera de evidenciarle al ministerio en el caso de una revisión de que las personas en la semana están trabajando menos tiempo. Lo que realmente les estás diciendo es, trabajen como normal, trabajen lo mismo de siempre. ¿Y eso qué produce? Pues que si tú los pones a trabajar 48 horas a la semana durante las 4 primeras semanas del mes, pues les estás dejando de pagar horas extras. Y ese es un tema, es la llamada a fijar de qué manera se va a realizar la reducción semanal. Efectivamente, la empresa, de acuerdo a su operación, a cómo funcionan internamente, los turnos que manejan, puede decidir cómo hacer la reducción de jornada laboral, siempre y cuando busquemos eso. Primero, que se reduzca la cantidad de días que nos dice la norma, la cantidad de horas, perdón. Segundo, que busquemos ese objetivo de que las personas estén más tiempo con su familia. Y tercero, pues que yo pague lo que tenga que pagar por esa reducción de jornada laboral en el caso de las horas extras, lo que aplica. ¿Listo? Entonces, es la empresa quien define cómo hacer esa implementación. Fácilmente puede trabajar 8 horas a la semana durante 5 días y el sexto día trabajar solo 5 horas o 4 horas, dependiendo de. O reducir 1 hora cada día de tal manera que nos dé la proporcionalidad que necesitamos. Ya es
depende mucho de la operación de cada una de las empresas y de cómo la empresa quiere implementar. Lo importante es eso, implementar la reducción semanalmente y segundo, poder mostrarle al trabajador que sí tiene tiempo para estar con su familia. Sandra, aclara nuevamente, no hay que reponer festivos. Creo que va a ser así de tajante. No hay que reponer festivos. No lo dije, no lo mencioné así, y si lo mencioné, creo que no me hice explicar bien, pero no hay que reponer festivos. ¿Listo? Claudia, ¿eso incluye el personal de manejo y confianza? Vuelvo y hago la claridad. La norma no dice si se incluyen o no incluyen las personas de manejo y confianza. La norma no dice incluya esto o no incluya esto. Lo único que dice la norma es quien trabaja 48 horas a la semana, hay que reducirle su jornada laboral para llegar a 42. Punto. No es lo único que dice la norma y por lo tanto a esas personas son a las que hay que hacerles reducción de jornada laboral. No importa que sean manejo y confianza, no sean lo que sea, si trabajan 48 horas a la semana, hay que hacerles la reducción de jornada laboral. Las horas extras a la semana serían máximo de acuerdo a la reducción. No, recordemos que como parte de la reducción de jornada laboral, yo puedo ampliar la jornada semanal de cada día, perdón, ya no hay un tope de 8 horas, sino puedo ampliarla un poco para que, por ejemplo, la persona me trabaje 5 días a la semana nada más y el sexto día lo descanse, teniendo en cuenta pues, que estoy haciendo reducción de jornada laboral. ¿Qué me implica el tema de las horas extras? Pues que sean superiores a la jornada semanal permitida. Por ejemplo, ahorita que se implemente la reducción a 44 horas a la semana, y si la persona me trabaja 46 horas a la semana, pues le pagaré 2 horas extras a la semana. ¿Sí? Es básicamente, ya no es por día, porque ya no hay un máximo diario, sino que debo mirar lo que sucede en la semana y de acuerdo a eso establecer si le pago horas extras o no. ¿Por qué le pago horas extras? Porque es superior las 44 horas a la semana que están establecidas. Ese pago de hora extra adicional no me pone en incumplimiento de la norma. No, John. Precisamente como lo acabé de mencionar, lo que yo debo validar es que la persona trabaje las 44 horas que estén ahorita en julio del 2025 y la hora 45 se la pagaré como hora extra, la hora 46 y la hora 47 y la hora 48, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya trabajado. ¿Listo? Sí, Luz Mary, efectivamente, para poder pagar las horas extras se debe tramitar permiso, ante el Ministerio de Trabajo. Eso sí sigue siendo lo mismo, no lo ha cambiado la norma, se debe mantener de la misma manera. Tengo trabajadores en turno nocturno 2 horas que trabajan 4 días, suman 48 horas. Significa que les pago solo 2 horas extras. María Pilar, efectivamente ese es el manejo. Solamente trabajan 4 horas, de 12 horas cada día. Y este es un ejemplo clarísimo de personas que tienen turnos más grandes de lo normal, ¿cierto? 4 horas adicionales en 4 días, descansan otros días y suman 48 horas en esos 4 días. Perfecto, o sea, son personas que trabajan 48 horas a la semana y por lo tanto son sujetas de reducción de jornada laboral. ¿Qué significa eso? Que pueden seguir trabajando su turno de 12 horas, ¿cierto? Para completar sus 48, pero ahora, al completar esas 48 horas, voy a tenerle que pagar, en ese instante, le deben estar pagando 2 horas extras. Cuando lleguemos a julio del 2025, le van a tener que pagar 4 horas extras. ¿Listo? Pero ese es, digamos, uno de los ejercicios de reducción de jornada laboral. O una de las consecuencias de la reducción de jornada laboral. Esas personas, en lugar de recibir 2 horas extras como lo están haciendo ahorita, van a recibir 4. Acordemos que antes de entrada de vigencia de la norma, no están recibiendo horas extras, porque trabajan 48 horas en 4 días y simplemente se le paga su jornada normal. Ahorita, en julio del 2025, van a recibir, adicional a su jornada normal, el valor que no debe disminuir, deben pagársele 4 horas extras adicionales.
Si mi empleador destinó el viernes de cada semana como trabajo en casa, ¿cómo se vería afectada la aplicación de la reducción de jornada laboral? Pues debe decirlo el empleador. El empleador debe indicar que esa jornada de los viernes se va a disminuir en determinado, a pesar de que sea trabajo en casa, se va a disminuir. Acordémonos que aquí ya entra otro tema que tiene que ver con el tema de desconexión laboral, que también hay una norma establecida sobre el tema de cómo se debe realizar la desconexión y qué pasa en estos escenarios en los que hay algún día de trabajo en casa que se presenta como parte de la jornada y por ende, cómo debe hacerse la desconexión, cuáles son los derechos de los trabajadores en caso de desconexión laboral, qué no me pueden hacer en caso de desconexión laboral, o sea, si me llaman, ya me desconecté y me llaman para pedirme más trabajo, pues ahí hay unos temas en la norma que indican cómo se deben trabajar. ¿Listo? Un instante. Carlos, sí, no hay problema en que una persona trabaje 2 horas en un día y regrese en la noche. Eso no tiene, los turnos partidos también están establecidos en la norma y lo único que se necesita es simplemente establecerlo en primero, cómo se hace la reducción de jornada laboral para esas personas que trabajan turnos partidos y segundo, pues que efectivamente se garantice que van a cumplir las 44 horas que son las que vienen ahorita para el 16 de julio del 2025. El pago del día a una persona que trabaja por día se le reconoce el valor de la hora dividido el salario por 230 horas. A Luz Estela, no. Las personas que trabajan por días no están inmersos en la reducción de jornada laboral. Por lo tanto, ellas no se les reduce su jornada y por lo tanto seguirá aplicándose las 240 horas para determinar el valor de su hora. Ellas no les cambia eso porque no tienen reducción de jornada laboral. ¿La norma contempla algún cambio en temas de seguridad social para fiscales? Claudia, no hay ningún cambio en la norma establecido sobre temas de seguridad social y para fiscales. De hecho, la teoría dice que yo le sigo pagando al trabajador lo mismo, por lo tanto, su cotización debería mantenerse igual o superior dependiendo de las horas extras o tiempos complementarios y suplementarios que haga. María del Pilar, el tiempo de almuerzo no se cuenta dentro de la jornada laboral por ley. No está establecido dentro de la jornada laboral. Es un tiempo que se debe otorgar por ley para que la persona consuma sus alimentos, pero no se computa dentro de la jornada laboral de los colaboradores. Carlos nos pregunta que no le queda claro cuando es festivo. No, Carlos, es que los festivos se otorgan en Colombia simplemente y se cuentan dentro de la jornada laboral como tal, así yo no los trabajo. Entonces no afectan como tal el tema de las horas que tengo que trabajar en la semana. Ahora bien, hay personas que si tienen turnos rotativos o turnos en operación, en donde para cumplir las 44 horas semanales deben pasar por un festivo. Tampoco hay afectación, simplemente que la persona por esos días o por esas horas que trabaja en un festivo, pues va a tener un recargo que es el que está establecido con la ley. Esta reducción de jornada laboral no afecta la manera en cómo trabajamos las personas que trabajan los festivos ni cómo se les paga. No tiene ninguna afectación. En caso de que un trabajador no cumpla con la cantidad de horas semanales, sea por incapacidad médica, la calamidad, permiso remunerado, no remunerado por vacaciones, ¿se le aplica la reducción? Sí, la reducción aplica independientemente de permisos como incapacidades o vacaciones. No hay ninguna afectación que se pueda realizar ahí en ese sentido. ¿El valor de los domingos laborales se debe tomar a 8 horas o a lo que nos da la operación? No entendí. Los domingos laborales se toman de acuerdo a las horas que laboró en el domingo. Si trabajo 8 horas, cojo el sueldo de la persona, lo divido entre 230 y ese me da el valor de una hora. Le aplico el recargo el domingo y lo multiplico por la cantidad de horas que trabajo el domingo. Ese es básicamente
el escenario para el cálculo de los recargos que debo aplicar. Cojo el sueldo, lo divido entre la cantidad de horas 230 en este instante o 220 a partir de julio del 2025, y ese es el valor de una hora, y con ese valor de hora es que calculo la información que me esté suministrando el colaborador del domingo que trabajó. Si trabajó 6 horas, 7 horas, 8 horas o 4 horas, multiplico por el factor del domingo y lo multiplico por las 4, 5, 6, 7, 8 horas que trabajó. Si la empresa no se acoge a la norma y me exige seguir trabajando las 48 horas, ¿qué debo hacer como empleado? Queja en el ministerio. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Para turnos operativos que trabajan de domingo a domingo, ¿las jornadas se toman de lunes a sábado o de domingo a domingo? De lunes a domingo. Las semanas comerciales en Colombia se toman de lunes a domingo. El turno que empieza el domingo a las 10 de la noche es del lunes. Entonces se toman de lunes a domingo. Si el contrato de trabajo firmado limita la labor del empleado de lunes a viernes y con ocasión a la reducción se podría llamar a trabajar un sábado, no entendí, porque si yo trabajo de lunes a viernes, como está actualmente la jornada máxima, estaría trabajando 45 horas. ¿Cierto? Significa entonces que yo en la semana de lunes a viernes estoy trabajando 45 horas y ahorita tengo que entrar en julio del 2025 a 44. O sea que antes me tienen que rebajar es una hora adicional. Manuela, para que lo tengan en cuenta. Ahorita en julio del 2025 hay una reducción a 44 horas, que es lo máximo que puedo yo trabajar a la semana. Entonces, si estoy trabajando 45 horas, pues me tienen que reducir esa 44 y obviamente pues no hay lugar a llamar al sábado para la reducción, porque pues, me tienen que quitar una hora de lunes a viernes antes de la que estoy haciendo actualmente. ¿La reducción semanal puede darse entrando más tarde a trabajar? Sí, Mauricio, es una forma de hacerlo, no es la más ortodoxa, pero sí se puede dar reduciendo el horario de entrada de las personas. ¿La reducción de jornada tiene alguna incidencia en los aprendices SENA? Liliana, la reducción de jornada, pues digamos que la teoría dice que no le aplicaría a los SENAs, porque pues ellos no tienen contrato laboral con la empresa, ni deben cumplir un horario de trabajo, ni están, digamos, reglamentados por muchos de los temas que está establecido en la Ley 50 y esta norma. Sin embargo, en la práctica, si yo hago reducción de jornada laboral con todo mi personal administrativo y todos se van un viernes a las 3 de la tarde, pues sería muy terrible que yo deje al SENA trabajando solo. Pues no aplicaría. Y a pesar de que a ellos no debo hacérselos, pues los acojo como parte de las personas administrativas de mi organización en ese sentido y digamos que le extiendo el beneficio, a pesar de que no tengo que hacerlo, le extiendo el beneficio a esas personas, pues teniendo en cuenta que no van a poder trabajar ellos solos si yo hago una reducción de jornada y todas las personas se me van. Marisa nos pregunta, en el caso de trabajadores de campo que tienen un horario establecido de 7 a 7, ¿cómo aplica el exceso de horas extras acorde a la norma de máximo 2 diarias? No, Marisa, el tema es que con la aplicación de la reducción de jornada laboral, la jornada máxima ya no es de 8 horas. En ese orden de ideas, lo que yo tengo que validar es si la persona trabajó las 44 horas a la semana, lo que sea superior a eso, van a ser horas extras. Ya no lo miro por día, ¿sí? De hecho, uno de las posibilidades que me ofrece la reducción de jornada laboral es que yo pueda poner a las personas a trabajar más tiempo en el día para que en el sábado de la semana pues ya no tengan que ir. Y con eso cumplen la cantidad de jornada máxima, digamos, ya no les aplicaría a ellos, a estas personas que tienen reducción de jornada laboral, ya no les aplicaría y por lo tanto, pues, esas horas extras van a ser acordes al exceso
al finalizar la semana. Cuando yo ya sepa si trabajo las 44 horas a la semana y pueda computar cuántas horas realmente trabajo a la semana, ahí hago la diferencia y establezco el número de horas extras que tiene la persona. Laura nos dice, lo ideal es que la persona se ajuste a las 45 horas para no generar horas extras trabajando las 48 horas. Efectivamente, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, aunque puede darse el caso que en un escenario de reducción de jornada laboral, de gente administrativa que trabaje de lunes a viernes, trabaje en 9 horas, por lo tanto les da 45, y la empresa, ahorita como toca reducir a 44, la empresa todos los meses le pague su hora extra adicional. Ese también es un escenario totalmente válido y cumple con la norma. Las personas me trabajan las 44 horas, pero esa persona me trabajó 45, por lo tanto le pago su hora extra adicional y tiene sábado y domingo para estar con su familia. Esa también puede ser un escenario, siempre y cuando no incumpla ninguna de las dos situaciones. Si yo le hago trabajar 45 horas y no le pago la hora extra, pues estoy incumpliendo con la reducción de jornada laboral. Carol, si las personas se incapacitan o se van a vacaciones o piden el día de la familia, la reducción sigue siendo la misma. Ahí yo no tengo que ajustar ningún elemento para el tema de la reducción de jornada laboral. No, no, no. Ese día de la familia o esa vacación se cuenta como jornada, como si estuviera trabajando. Tengamos en cuenta que son jornadas remuneradas y por lo tanto se cuentan como si la estuviera trabajando. La reducción de la jornada laboral en cuanto al valor de las horas extras sube, sí, es una consecuencia directa de la reducción de jornada laboral, que van a haber más extras en la semana por parte de los colaboradores, a no ser que yo sea muy estricto y haga que las personas me cumplan su jornada de 44 horas y se vayan a su casa. Pero si la operación requiere que trabajen más horas a la semana, pues eso hace que se incrementen las horas extras. Me quedó sonando lo de no quitar el día a la familia. Esto no es lo que solicita el artículo 6 de la ley 2101 del 2021. Sí, como les mencionaba, tácitamente la norma no dice que se quita, ¿cierto? Y una consecuencia directa es que al reducir la jornada laboral a 42 horas, pues le estoy dando un día a la familia semanalmente a las personas, casi. Pero digamos que sí es fundamental el gobierno, el ministerio, quien sea responsable de esta situación, debe expedir una norma quitando el día de la familia y a partir de cuándo lo quita. De resto, mientras no exista esa norma, no lo podemos quitar. ¿Cómo se debe calcular el valor del día ordinario con el salario mínimo? Yolanda, tomo el salario mínimo y lo divido entre el factor que yo les mostraba ahorita en la tablita. A hoy, por ejemplo, cojo el salario mínimo y lo divido entre 230. El 16 de julio del 2025 debo coger el salario mínimo y dividirlo entre 220. Ese es el escenario de lo que tenemos que hacer. Listo, Freddy. Creo que no es más. Te doy las gracias nuevamente, Freddy, por colaborarnos, por brindarle a nuestros clientes, a las personas, a todas las empresas que están aquí en nuestro webinar esa información de mucho valor. Gracias, Freddy. Perfecto, muchas gracias y muy amables a todos por su participación, por su asistencia y nos estaremos viendo en otros webinars de interés para todos. Listo, muchas gracias también a todos nuestros clientes, a las personas que nos conocen. Por ahí vi también a Maritza Rojas, que nos estaba acompañando en nuestro webinar. También le doy las gracias a nuestro equipo de mercadeo, al equipo logístico. Los quiero invitar para que para que escaneen los códigos QR que estamos proyectando en pantalla. Allí vamos a estar publicando todo el tipo de información de temas de nómina, recursos humanos, actualizaciones, novedades. Y nuestro próximo webinar los quiero invitar, que es actualización tributaria para el próximo 10 de abril. Le estaremos enviando al correo electrónico pues, toda la información correspondiente a este webinar. De igual manera, los invitamos a descargar nuestros ebooks y a conocer todos nuestros servicios que estamos ofreciendo para ustedes y para el crecimiento organizacional. Muchas gracias. Voy a dejar la pieza un tiempo para que puedan escanear, seguirnos en redes y ahí les vamos a estar compartiendo mucho contenido. Muchas gracias nuevamente a todos. Que tengan un feliz día y un feliz resto de semana. Bueno, si quieren dejen las preguntas en el chat
y también vamos a estar enviándoles información de más preguntas con respecto a todo lo que venga surgiendo. Les vamos a enviar artículos, ebooks y piezas para que profundicemos más en el tema de la reducción de la jornada laboral. Muchas gracias a todos.
bienvenido a Synergy Logos, expertos en soluciones tecnológicas. Somos expertos en soluciones empresariales, enfocándonos en la integración y optimización de procesos de nómina y recursos humanos. Somos especialistas en cálculos de nómina, nos destacamos en regímenes laboral, tributario y de autoliquidación. Hagamos sinergia. Misión. Buscamos contribuir al desarrollo tecnológico de las organizaciones por medio de suministros, de productos y servicios de calidad e innovación, los cuales facilitan el trabajo diario con la mayor eficiencia y eficacia. Nuestra visión. Ser reconocidos globalmente como proveedores de soluciones integrales de alta calidad y servicio, mejorando la eficiencia y resultados operativos del cliente con colaboradores expertos que cumplen sus necesidades y expectativas. Hagamos sinergia. La práctica del outsourcing se ha venido profundizando de manera constante y se ha extendido por compañías en toda Colombia y en el mundo. Hoy en día, las organizaciones requieren de estrategias con altos índices de innovación. En nuestros más de 18 años de permanencia en el país, hemos acumulado una alta experiencia y conocimiento que nos ha permitido volvernos en aliados estratégicos de nuestros clientes, brindándoles soluciones operativas, administrativas, de recursos y de tecnología que muchas veces no cuentan al interior de sus compañías. Brindamos servicios de outsourcing uniendo las políticas corporativas con un marco regulatorio legal de Colombia que nos ha permitido volvernos en aliados estratégicos con 4 valores diferenciadores. Servicio al cliente ágil y oportuno. Un buen servicio ya no es suficiente. Todo el tiempo pasamos pensando de cómo pasar de un buen servicio a un servicio extraordinario. Por eso contamos con una misión y visión clara que generan compromiso. Somos un gran equipo que se caracteriza por la unión y gracias a esto ofrecemos a nuestros clientes una respuesta ágil y oportuna. Relacionamiento. En nuestro equipo de profesionales su organización encontrará disposición y compromiso, porque en Synergy Lowells construimos equipos de trabajo basados en la comunicación. Enfrentamos desafíos constantes y trabajamos arduamente para buscar soluciones eficientes y darles el mejor servicio a nuestros clientes. Intentamos todo el tiempo llevar nuestros recursos al límite de la innovación, esto con el firme objetivo de optimizar nuestros procesos y dedicar nuestro tiempo a lo fundamental. Hacemos uso de la tecnología para los procesos de revisión de manera exhaustiva y que nuestros analistas, coordinadores, líderes no desgasten su tiempo en los temas triviales, sino centren su máxima atención en lo que realmente genera valor al cliente. Integramos equipos. Nuestros proyectos tienen un enfoque global. Incluimos al cliente interno de cada organización. Lo hacemos partícipe por medio de una comunicación activa y automática con sus jefes y superiores. Nos preocupan los comentarios, las necesidades y la retroalimentación de cada integrante del equipo de nuestros clientes, porque eso nos permite buscar soluciones efectivas de manera ágil y oportuna. Por todo esto, muchas compañías han confiado sus procesos de recursos humanos y nómina a Synergy Lowells, enfocando sus mayores esfuerzos en las áreas más importantes de su negocio. Ahora los invitamos a que hagan parte de esta gran familia.